El ser humano, desde que fue creado, siempre ha buscado la raíz de su existencia. Muchos corren detrás de filosofías, religiones o corrientes espirituales que prometen dar sentido a la vida, pero pocos entienden que la respuesta estaba escrita desde hace miles de años en las palabras de la Torá y revelada plenamente en la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón, porque lo que descubrirás en este mensaje podría cambiar no solo tu manera de ver la fe, sino también tu forma de vivirla. Antes de continuar, te hago una breve invitación. Si este tema toca tu corazón, suscríbete al canal, comparte y comenta lo que piensas, porque juntos estamos redescubriendo los tesoros antiguos que siguen vivos hoy. Cuando hablamos de raíces hebreas, muchos piensan en un movimiento moderno, pero en realidad hablamos del origen mismo de nuestra fe. La palabra raíz, en hebreo sores, significa fundamento, base, aquello que sostiene todo el árbol. Y si el fundamento de nuestra fe no está firme en las palabras de la Torá y en la revelación que el Padre dio a Israel, corremos el riesgo de edificar sobre arena y no sobre roca. Por eso, Yeshua mismo dijo en Mateo 5:17, «No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, no he venido para abolir, sino para darles pleno cumplimiento». En hebreo, la palabra cumplir se expresa con lekayem, que significa dar su verdadero sentido, levantar lo caído, darle vida. Esto quiere decir que Él no vino a destruir, sino a revelar el propósito original. El secreto oculto que pocos entienden es que las fiestas, el Sabbat, los mandamientos y los símbolos de la Torá no eran simples costumbres culturales de un pueblo antiguo, sino un mapa profético que apunta al reino de Dios. Cada fiesta es un código. Cada mandamiento es un recordatorio. Cada letra en hebreo encierra un misterio. Tomemos como ejemplo el Sabbat. En hebreo, viene de la raíz Sabbat, que significa descansar, cesar, detenerse. No es simplemente no trabajar, sino entrar en la dimensión de reposo del Creador. Yeshua lo explicó cuando dijo, «El Sabbat fue hecho para el hombre, y no el hombre para el Sabbat». Marcos 2:27. Aquí Él reveló que el mandamiento no es una carga, sino un regalo, un ensayo del reposo eterno en el reino. Otro ejemplo es la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, donde Israel habitaba en cabañas para recordar la provisión en el desierto. Pero proféticamente, Sukkot apunta al día en que Dios mismo hará su morada con los hombres, Apocalipsis 21:3. ¿Te das cuenta? Nada fue dejado al azar. Cada instrucción tiene un reflejo en el reino eterno. El movimiento de las raíces hebreas está despertando este entendimiento. No se trata de volver a la ley como un peso, sino de regresar a la raíz como vida. En Jeremías 6:16 el Eterno dijo, «Deteneos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas». El hebreo usa aquí la palabra netivot olam, que significa senderos eternos. No son caminos caducos, sino verdades que permanecen para siempre. Cuando descubrimos esto, algo ocurre en nuestro corazón. Ya no vemos la Torá como un libro de leyes frías, sino como una carta de amor del Creador a sus hijos. Deuteronomio 6:4-5, el Shema Israel, resume toda la fe. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí la palabra escuchar, Shema, no significa solo oír, sino obedecer, responder, vivir de acuerdo a lo escuchado. Y es aquí donde Yeshua conectó todo, amar a Dios y amar al prójimo, Mateo 22:37-40. La raíz hebrea de nuestra fe se sostiene en ese amor. Déjame revelarte algo aún más profundo. El hebreo es un idioma profético. Cada palabra encierra dimensiones. Por ejemplo, la palabra Torah viene de la raíz yara, que significa instruir, lanzar una flecha hacia el blanco. La Torah, entonces, no significa ley en el sentido rígido, sino instrucción divina que nos apunta al objetivo correcto, la justicia, la santidad y la comunión con Dios. Cuando Yeshua enseñaba, no estaba anulando la Torá, estaba mostrándonos cómo aplicarla en su esencia. Por eso decía, «Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo». Él llevaba el mandamiento a su raíz espiritual. El secreto de las raíces hebreas que hoy está despertando interés en todo el mundo es que nos conecta con el diseño original del Creador. Muchos sienten un vacío en la fe moderna porque han perdido el contacto con ese fundamento. Pero cuando regresamos a las sendas antiguas, encontramos un fuego nuevo, una pasión real, una identidad que trasciende religiones. Y esto tiene poder viral porque la gente está cansada de religiosidad vacía y busca autenticidad,
Busca volver al origen. Quiero dejarte con una imagen poderosa. Imagina un árbol enorme, con ramas que se extienden hacia el cielo. Ese árbol es la fe en Yeshua. Las ramas son las naciones que se han acercado a él. Pero si el árbol es fuerte, es porque sus raíces son profundas. Esas raíces son Israel, la Torá, los profetas, las fiestas, el pacto eterno. Pablo lo dijo en Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ese es el secreto. La raíz hebrea sostiene nuestra fe. Por eso, este mensaje no es solo conocimiento, es un llamado a vivir, a detenernos y preguntarnos, ¿estoy conectado a la raíz o vivo en ramas secas? El Creador nos invita a volver, no para cargar con peso, sino para beber de la savia que da vida. Yeshua mismo es la expresión plena de esa raíz. Él dijo en Juan 15:5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Este es el secreto profético de las raíces hebreas, entender que todo apunta a Masías y que en él las raíces florecen en fruto eterno. Cuando miramos a través del lente de las raíces hebreas, entendemos que todo en la Escritura está interconectado como un gran tejido divino. No existen palabras al azar, ni símbolos sin propósito. Cada mandamiento, cada fiesta, cada profecía, es parte de un diseño profético que apunta hacia la restauración final de todas las cosas. El problema es que, durante siglos, muchas de estas claves se oscurecieron, se tradujeron de manera limitada o simplemente se interpretaron desde una mentalidad ajena al contexto hebreo. Pero cuando volvemos al corazón de las Escrituras, cuando miramos en hebreo y comprendemos lo que significaba para Israel y lo que Yeshua enseñó, es como si una cortina se rasgara y la luz de la verdad comenzara a brillar con intensidad. Por ejemplo, una palabra que hoy está en tendencia y que muchos buscan entender es emuná, traducida como fe. Pero en hebreo, emuná no significa solamente creer en algo con la mente, sino tener fidelidad activa, confianza que se demuestra en acción. Así, cuando Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá, en hebreo la idea es, el justo vivirá por su fidelidad, por permanecer firme, por caminar en obediencia. ¿Cuántas veces la Iglesia occidental redujo la fe a un simple sentimiento interior, cuando en realidad la Torá nos enseña que creer es obedecer, confiar es actuar, y tener fe es alinearse con el pacto? Lo mismo ocurre con otra palabra clave, Salom. Todos la traducen como paz, pero su raíz implica mucho más, plenitud, integridad, estar completos en la voluntad de Dios. Isaías 9:6 llama al Mesías Ar-Salom, príncipe de paz, pero entendiendo desde las raíces hebreas, él es el príncipe que trae plenitud, que restaura lo quebrado, que reconcilia lo que estaba dividido. Esto abre una dimensión completamente diferente para nuestro tiempo. No se trata solo de sentir paz en el corazón, sino de entrar en el diseño perfecto que Yahweh estableció desde la creación. Y aquí se revela un secreto profético que impacta directamente a nuestra generación. Yeshua no vino a darnos una religión nueva ni a abolir lo anterior, como muchos sistemas enseñaron. Él mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, Torá, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra griega usada aquí para cumplir es plesai, que en el pensamiento hebreo significa dar su pleno sentido, completar con acción. Es decir, Yeshua vino a mostrarnos cómo se vive la Torá en su máxima expresión. Cuando entendemos esto, el panorama de nuestra fe cambia por completo. Ya no vemos las instrucciones de Dios como cargas pesadas, sino como un código profético que revela el carácter del Padre y su plan de redención. Guardar el Sabbat, descanso, no es solo un mandamiento ritual, es una profecía viviente del descanso eterno en el reino. Celebrar Sukkot, tabernáculos, no es solo conmemorar las tiendas en el desierto, es anticipar el tiempo en que Yahweh habitará con su pueblo para siempre. Cada mandamiento es una pieza del rompecabezas profético. Ahora bien, ¿por qué este tema está despertando tanto interés hoy en día? Porque en los últimos tiempos hay un llamado global a volver a las raíces, a reconectar con la fe original. Romanos 11 nos habla de los gentiles injertados en el olivo de Israel, participando de la raíz y de la savia. Eso significa que la revelación que estaba escondida está siendo abierta nuevamente para que las naciones la reciban. Y esto explica por qué en tendencias de búsqueda vemos cada vez más palabras como Sabbat, Shema, Tefilá, Sukkot, porque hay un hambre espiritual de entender lo que por siglos se perdió. Si volvemos al Shema Israel, el mandamiento central de Deuteronomio 6:4,
encontramos que este llamado no es simplemente una oración ritual, sino la clave que resume toda la Torá. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El verbo Shema no significa solo oír, sino escuchar con intención, obedecer, responder con acción. Es decir, la fe hebrea no se mide por lo que digo creer, sino por cómo vivo lo que escucho de Dios. Yeshua mismo reafirma este mandamiento en Marcos 12, 29-30, cuando le preguntan cuál es el más importante. Él responde citando el Shema. Esto significa que, para Yeshua, toda la vida de fe gira en torno a escuchar, amar y obedecer a Dios con todo nuestro ser. Y ese mensaje, aunque simple en apariencia, encierra un poder profético inmenso. El amor verdadero no se reduce a un sentimiento, sino que es fidelidad, entrega y acción que transforma la vida. Si logramos comprender esto, nos daremos cuenta de que estamos llamados a vivir no solo con conocimiento, sino con obediencia que fluye del corazón. El Shema nos enseña que amar a Dios es una decisión diaria que se expresa en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Queridos amigos, quiero que se detengan un momento y reflexionen. ¿Qué pasaría si en este tiempo cada uno de nosotros comenzara a vivir el Shema de manera práctica? ¿Qué pasaría si nuestra fe no se limitara a reuniones religiosas, sino que fuera visible en cómo tratamos a nuestra familia, en cómo manejamos nuestro trabajo, en cómo respondemos a la adversidad? El reino de Dios no vendrá por palabras solamente, sino por vidas transformadas que reflejen el amor y la fidelidad al Creador. Cuando comprendemos el Shema como el eje central de toda la fe bíblica, se abre ante nosotros un espejo espiritual que revela algo que a veces olvidamos. La verdadera lucha del ser humano no está afuera, sino dentro de sí mismo. El mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, lev, con toda el alma, nefes, y con todas las fuerzas, meod, apunta a una integración total de nuestro ser. En hebreo, el corazón no era simplemente el asiento de las emociones como lo pensamos hoy, sino el centro de los pensamientos y las intenciones. Amar a Dios con el corazón implica que incluso nuestra manera de pensar debe estar alineada con su voluntad. Luego está el alma, nefes, que en hebreo significa la vida misma, la respiración, el ser completo. Amar a Dios con el alma significa que incluso nuestra existencia, nuestro tiempo, nuestras decisiones, deben estar rendidas a Él. Y finalmente, meod, que se traduce como fuerzas, pero en realidad significa con todo lo que eres, con todo lo que tienes, con todo lo que puedes multiplicar. Es un amor que no se queda en palabras, sino que se demuestra en la entrega práctica de nuestros recursos, talentos y energía. Esto nos revela una verdad poderosa. El amor bíblico no es parcial. El amor a Dios no admite medias tintas. El Shema nos enseña que amar a Yahweh es entregar el control de cada área de nuestra vida, incluso aquellas que más nos cuesta rendir. Es aquí donde muchos fracasan, porque intentan amar a Dios con palabras, pero siguen reteniendo pensamientos, áreas o hábitos que no quieren entregar. Pero el hebreo es claro, o es todo, o no es nada. Yeshua lo dejó aún más evidente en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Esta declaración está directamente conectada al corazón del Shema. No se trata solo de no tener otros dioses, sino de entender que la vida misma exige una definición. ¿A quién entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo y nuestras fuerzas? Si lo pensamos bien, lo que el Eterno nos pide no es imposible, porque Él mismo nos capacita con su espíritu para amarle de esta forma. Jeremías 31:33 profetizó que llegaría el tiempo en que la Torá sería escrita en nuestro corazón. Y ese tiempo comenzó con la obra de Yeshua, quien derramó el Espíritu Santo para que no caminemos más en letra muerta, sino en poder vivo. Cuando el Ruach HaKodesh mora en nosotros, el Shema deja de ser solo un mandamiento externo y se convierte en una realidad interna: escuchar, obedecer y amar desde lo profundo de nuestro ser. Ahora, observa cómo este principio se conecta con algo más amplio: el propósito de Israel como luz para las naciones. Deuteronomio 6:7 ordena que estas palabras del Shema se enseñen diligentemente a los hijos, se hablen en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Esto significa que la fe hebrea nunca fue diseñada para ser un evento religioso una vez por semana, sino un estilo de vida que abarca cada momento. La instrucción no es, recítalo en el templo solamente, sino, vívelo en cada espacio de tu existencia. ¿No es esto precisamente lo que el mundo de hoy necesita ver? Personas que no se conformen con predicar en púlpitos, sino que vivan la palabra en su mesa,
en sus conversaciones diarias, en su manera de trabajar, en cómo reaccionan a la injusticia y al dolor. Yeshua mismo dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo». Esa luz no es simplemente tener conocimiento, sino encarnar el Shema de tal manera que los demás vean el reflejo de Dios en nuestras acciones. Y aquí hay un detalle aún más profundo que ha sido malentendido por siglos. Cuando en Deuteronomio 6:8 se ordena atar estas palabras como señal en la mano y como frontales entre los ojos, no se trata solamente de un símbolo físico, como lo interpretaron algunos al usar filacterias, tefilín, sino de un mensaje profético, que la palabra gobierne lo que hacemos, la mano, y lo que pensamos, la frente. Es decir, el Shema está diseñado para transformar nuestra mente y nuestras acciones al mismo tiempo. En Apocalipsis 14:1 vemos al Cordero y a los 144,000 con el nombre de Yahweh escrito en sus frentes. ¿Qué significa esto? Que hay un pueblo que vive el Shema en plenitud, que ha sido marcado no con religión, sino con obediencia y fidelidad. En contraste, Apocalipsis habla de la marca de la bestia en la mano y en la frente. Aquí no se trata solo de un microchip o de un símbolo material, sino de un principio espiritual. Aquellos que entregan su pensamiento y sus obras a los sistemas del mundo versus aquellos que permanecen fieles al Shema y a Yahweh. ¿Te das cuenta del poder de esta revelación? El Shema no es un simple rezo antiguo de Israel. Es el sello de identidad del pueblo de Dios en todos los tiempos. Es la declaración que separa a quienes escuchan y obedecen de quienes oyen pero ignoran. Y este mismo mandamiento, que parece tan sencillo, se convierte en el arma profética más poderosa contra el engaño de los últimos tiempos. Cuando a Yeshua le preguntaron en Mateo 22:36, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá?», su respuesta fue inmediata y clara: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas». Aquí hay algo sorprendente. Yeshua no inventó nada nuevo, sino que retomó directamente el Shema de Deuteronomio 6:5 y lo conectó con Levítico 19:18. En otras palabras, el amor al prójimo no es opcional, no es un añadido, sino la manifestación práctica del amor a Dios. La palabra semejante que Yeshua utilizó en griego, homoios, implica igualdad de importancia. Esto significa que no se puede amar a Dios de verdad si no amamos al prójimo. Desde la perspectiva hebrea, esto es muy profundo. El Shema es una declaración de fidelidad a Yahweh, pero su expresión visible está en cómo tratamos al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Amar al prójimo no es un mandamiento aislado, es el termómetro que mide si realmente estamos cumpliendo el Shema. En la tradición hebrea, había un dicho de los sabios: el que humilla a su prójimo es como si derramara sangre. Esto muestra que, para la mentalidad bíblica, dañar la dignidad de otro ser humano es un pecado directo contra Dios mismo. Yeshua llevó esta enseñanza aún más lejos cuando dijo en Mateo 25:40, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Aquí nos revela que la forma en que tratamos al prójimo es, en última instancia, la forma en que tratamos a Dios. Ahora, piensa en esto. El Shema comienza diciendo: «Escucha, Israel». El llamado no es individual, sino colectivo. Amar a Dios implica reconocer que no estamos solos, que formamos parte de una comunidad y que nuestro amor debe extenderse al cuerpo entero. Por eso Yeshua resumió toda la Torá en esos dos mandamientos, porque ambos son inseparables. Cuando alguien intenta amar a Dios sin amar al prójimo, cae en hipocresía. Y cuando alguien dice amar al prójimo sin reconocer a Dios, cae en humanismo vacío. El equilibrio perfecto está en vivir ambos. Yeshua mostró que este es el camino real de la fe hebrea, un amor vertical hacia el Creador y un amor horizontal hacia la creación. Si lo miramos desde una perspectiva profética, el Shema y el mandamiento de amar al prójimo son como las dos tablas de la ley dadas a Moisés. Una tabla contenía los mandamientos hacia Dios y la otra los mandamientos hacia el prójimo. La alianza no estaba completa sin ambas. Así también, nuestra vida de fe no puede estar completa si solo nos enfocamos en la adoración, pero descuidamos la compasión y la justicia hacia los demás. El profeta Isaías reprendió a Israel por este mismo error. Ellos ofrecían sacrificios, guardaban fiestas, pero oprimían al huérfano y a la viuda. Isaías 1:17 lo resume: «Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, defended al huérfano, abogad por la viuda».
En otras palabras, no basta con decir Shema Israel con los labios, hay que demostrarlo en la práctica del amor al prójimo. Yeshua recogió este mensaje profético y lo llevó a su máxima expresión. Por eso dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo si conocen mucha teología o si hacen muchos milagros. La señal verdadera de que alguien vive el Shema es el amor visible hacia los demás. Aquí encontramos la conexión más profunda. El Shema nos llama a amar a Dios con todo nuestro ser, y ese amor inevitablemente rebosa hacia afuera en un amor activo hacia los demás. Uno alimenta al otro. El amor a Dios es la raíz, el amor al prójimo es el fruto. Si el fruto no está, es porque la raíz no está siendo nutrida. Ahora bien, aquí hay una clave que puede revolucionar la manera en que entendemos la fe hebrea y mesiánica. Yeshua estaba enseñando que el Shema no es solo una oración para ser recitada, sino una profecía para ser encarnada. Es el diseño de una vida que revela el reino de Dios en la tierra. Y ese reino se manifiesta en la medida en que nuestro amor hacia Dios transforma nuestro carácter y se refleja en nuestras relaciones. Cuando Yeshua enlazó el Shema con amarás a tu prójimo, nos abrió una puerta inmensa. El propósito del Mesías no fue crear dos pueblos separados, sino reunir en uno a Israel y a las naciones bajo un mismo pacto vivo. Pablo lo explica con claridad en Efesios 2, 11-22. Los que estaban lejos fueron acercados por la sangre del Mesías, derribando la pared intermedia de separación, para hacer de ambos un solo hombre nuevo. En clave hebrea, esto significa que los goyim, naciones, que se acercan por la fe dejan de ser nokrim, extraños, para ser jerim, residentes adheridos al pacto. Isaías 56:3-7 ya lo había anunciado, el extranjero que se une a Yahweh, que guarda el Sabbat y abraza su pacto, será traído a su Beit Tefilá, casa de oración, su ofrenda será aceptada, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Shema no excluye, convoca, no levanta muros, los derriba. El profeta Ezequiel vio esta unidad en una imagen poderosa, dos varas, Judá y José, unidas en una sola en la mano de Dios, Ezequiel 37:15-28. Y Zacarías 14:16 dibuja la escena de las naciones subiendo a Jerusalén para celebrar Sukkot, tabernáculos, la fiesta del reino. Apocalipsis 7:9 nos muestra la misma visión desde el otro lado, una multitud de toda nación y lengua, con palmas en sus manos, eco del lulav de Sukkot, adorando al Cordero. El código es consistente. El reino que viene es una suká amplia donde caben las naciones que se rinden al rey. Si esto es así, la ética del reino no puede reducirse a lemas, debe encarnarse en justicia y misericordia. Yeshua reclamó los asuntos más importantes de la Torá, el mispat, justicia, el gesed, amor leal, y la emuná, fidelidad. CF Mateo 23:23. Miqueas 6:8 lo resume en hebreo vibrante. Hacer mispat, amar gesed y caminar humildemente con tu Dios. La palabra caminar conecta con alajá, camino de vida, que no es una teoría sino un paso tras otro en dirección al corazón de Dios. De poco sirve recitar el Shema si nuestra alajá diaria no refleja tzedaká, justicia generosa, en lo que pagamos, perdonamos y compartimos. La Torá nos entrena en esa alajá concreta. Los Moedim, tiempos señalados, de Levítico 23 son una agenda espiritual para formar carácter. Sabbat, nos saca del ciclo de consumo para recordar que no somos esclavos. Pesaj nos enseña que la libertad cuesta sangre. Shavuot nos entrena a recibir instrucción desde lo alto. Sukkot nos obliga a vivir una semana en casas frágiles para recordar que la cobertura real es la Sejiná, presencia. En Juan 7, durante Simchat Beit HaShoevá, la alegría de la libación de agua, Yeshua gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ríos de agua viva. Juan 7:37-39, conectando Sukkot con Ezequiel 47, el río que sale del santuario, Joel 2:28, el derramamiento del Espíritu, y Zacarías 14:8, las aguas vivas que brotan de Jerusalén. El código de los tiempos señalados no es nostalgia ritual, es entrenamiento para el reino. Sukkot también era la fiesta de la luz. Candelabros gigantes iluminaban Jerusalén por las noches, y en ese contexto Yeshua declaró, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. La luz de la menorá no era decoración, era formación, aprender a ver y a ser vistos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. No es un eslogan, es un llamado a vivir de modo que el nombre de Dios sea santificado, Kiddush Hashem, y no profanado, Hilul Hashem.
Aquí se vuelve crucial lo que decimos y cómo lo decimos. La Torá y los sabios advirtieron sobre la zona hará, habla maligna. Proverbios 18:21 recuerda que muerte y vida están en poder de la lengua. Y Santiago 3 desarrolla la misma idea para los discípulos del Mesías. Hablar verdad en amor es abodá, servicio, del corazón. Hay hilos proféticos que a veces pasamos por alto. Santiago, en Hechos 15:16-17, cita Amós 9:11-12. Después de esto volveré y reedificaré la suca caída de David, para que el resto de los hombres busque al Señor. En hebreo bus es suca, y en griego tienda es skn. La Iglesia de Jerusalén entendió que la restauración mesiánica no era levantar una monarquía política, sino reconstruir el espacio de adoración donde las naciones pudieran entrar y conocer al Dios de Israel por medio de Yeshua. Por eso determinaron una alajá mínima para los gentiles que entraban, Hechos 15:20, un punto de partida para aprender el resto cada sabbat escuchando la Torá, Hechos 15:21. La intención no era cargar yugos, sino abrir la puerta al aprendizaje continuo. El Brit Hadasá, nuevo pacto, prometido en Jeremías 31:31-34 no cancela la Torá, la traslada de tablas de piedra a tablas de carne. Pondré mi Torá en su interior y sobre su corazón la escribiré. Pablo lee esto en 2 Corintios 3 como el paso de letra grabada a letra vivificada por el Espíritu. El Shema deja de ser mero texto memorizado y se vuelve impulso interno, escuchar, obedecer, amar. Eso explica por qué Romanos 13:10 afirma que el amor es el cumplimiento de la ley, no porque el amor sustituya, sino porque la ejecuta en su intención más pura. Aterrizar todo esto en la vida diaria es imprescindible. Kavaná, intención, significa orientar el corazón en cada acto. Encender las nerot de Sabbat con kavaná cambia una vela en altar. Decir bendiciones por el pan y el vino con kavaná convierte una mesa en misbeah, altar. Practicar achnasat orchim, hospitalidad, durante Sukkot, invitando a los uspisim, los huéspedes simbólicos de Abraham, Isaac, Jacob, nos entrena a abrir espacio para el otro. Hacer tzedaká no es limosna, es justicia restaurativa. Visitar enfermos, bikur cholim, consolar dolientes, nium aveilim, cuidar la tierra, smirat haaretz, todo eso es alajá del reino que anticipa el mundo venidero. En la vida de comunidad, el Shema se prueba especialmente en dos áreas, economía y palabras. En economía, Deuteronomio insiste en perdonar deudas, dejar rebuscos de cosecha, pagar a tiempo. El reino mide la adoración también en balances y contratos. En palabras, Efesios 4:29 pide que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que edifica. Cada vez que elegimos bendecir en vez de maldecir, practicamos Kiddush Hashem y hacemos visible la luz de la menorá en la calle. Hay otra veta profética que da amplitud, la geografía del reino. Zacarías 14 no solo habla de naciones subiendo a Sukkot, también menciona aguas vivas saliendo de Jerusalén y al Señor reinando sobre toda la tierra. Isaías 2 y Miqueas 4 ven a las naciones diciendo, subamos al monte de Yahweh. Él nos enseñará sus caminos, Derajav, y caminaremos por sus sendas. En hebreo, caminos no son rutas teóricas, son alajá compartida. El discipulado de las naciones en la era mesiánica será aprender a vivir Mishpat, Gesed y Emuná en cultura, economía, justicia y arte. Por eso, aquello que hoy practicamos en pequeño, Sabbat en casa, Sukkot en el patio, justicia en el trato, es un ensayo general del futuro. Volvamos al agua, porque el reino se describe como río. Ezequiel 47 ve un torrente que crece hasta ser intransitable y sana lo muerto. Juan 7 lo aplica al espíritu que sería dado. Zacarías 14 asegura que ese flujo será permanente. Comer, hablar, trabajar, perdonar, celebrar, todo debe correr desde esa fuente. En hebreo, manantial es Ma'ayan, y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón Shema es un Ma'ayan del que brotan palabras, decisiones y fiestas alineadas al Rey. También la luz tiene su geografía. Apocalipsis 21:23 afirma que la Nueva Jerusalén no necesita sol porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Eso remite a Isaías 60:1-3. Levántate, resplandece, vendrán naciones a tu luz. En Sukkot la ciudad resplandecía con antorchas. En el reino, la Sejiná será la iluminación continua. Mientras tanto, Mateo 5:14-16 nos ordena vivir ya como ciudad en lo alto. Cada acto de justicia es una lámpara. Cada reconciliación, un nuevo candelero encendido.
En la tensión de los últimos tiempos, el Shema se vuelve señal de identidad. Deuteronomio 6:8 ordena atarlo a mano y frente. Apocalipsis contrapone el sello del Cordero en la frente con la marca de la bestia en mano y frente. Más allá de debates técnicos, el principio espiritual es diáfano. O nuestra mente y nuestras obras pertenecen al reino, o terminan sirviendo al sistema que se opone al rey. Por eso Yeshua advierte, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. El Shema pide exclusividad del corazón. Sukkot te entrena a vivir bajo una sola cobertura. La identidad del nombre también importa. Yahweh Echad, Yahweh uno, no es aritmética seca. Echad denota unidad que reúne diversidad. Génesis 2:24. Serán una sola carne, Basar Echad. Israel, las naciones, cielo y tierra, espíritu y materia, todo es llamado a reunirse bajo la Malhut Shamayim, realeza de los cielos. Cuando oramos venga tu reino, Mateo 6:10, pedimos que esa unidad invada nuestras agendas, nuestras familias y nuestros barrios. En la casa, el Shema se transmite con hábitos concretos. Las repetirás a tus hijos, al acostarte y al levantarte. Deuteronomio 6:7. Es un plan pedagógico diario. Chavruta, estudio en pareja, lectura en voz alta, bendiciones sencillas, memoria de favores, justicia en lo pequeño. Así se forma una cultura del reino. La fe bíblica nunca fue un evento semanal. Es una mesa, un camino, una cama, una jornada laboral saturados de presencia. Y en la plaza pública, el Shema se vuelve política del cielo, honestidad en contratos, defensa del vulnerable, rechazo del soborno, cuidado de pesas y medidas, Levítico 19, Deuteronomio 24:25. Romanos 12 aterriza todo en claves prácticas. No pagar mal por mal, vencer el mal con el bien, hospitalidad sin murmuración. Esto no es moralismo, es la alajá de los que ya viven como ciudadanos del reino que se acerca. Hay una última línea profética que ensancha el panorama sin cerrarlo, la Sukkah de David, Amós 9:11. David hizo de Jerusalén un espacio de adoración continua, con cantores, justicia y hospitalidad. La Sukkah caída habla de adoración truncada, justicia rota y mesa cerrada. Reconstruirla en Yeshua es restaurar adoración centrada en el Cordero, justicia que corre como un río, Amós 5:24, y banquete abierto para el que no puede pagar, Isaías 55:1. Sukkot es el ensayo, el reino, la función completa. Entre tanto, nuestra tarea es vivir como Miskanim, tabernáculos, andantes, personas en las que Dios habita, de las que emanan luz y agua, en las que las naciones pueden encontrar sombra, pan y paz. Si hoy escuchas este llamado, el Shema te invita a integrar cabeza, corazón y manos, a dejar que la Torá escrita por el Espíritu modele tus intenciones, tus palabras y tus obras, a preparar tu casa y tu ciudad como Sukkot de esperanza en medio de un mundo cansado. No es teoría para expertos, es camino para discípulos. Y como todo camino hebreo auténtico, se transita paso a paso, fiesta a fiesta, decisión a decisión, hasta que el Rey sea todo en todos. Querido amigo, después de todo lo que hemos recorrido en esta enseñanza, podemos ver que las raíces hebreas no son un mero estudio intelectual, sino una llave que abre el corazón del creyente para ver a Yeshua en toda su plenitud. Cada palabra, cada símbolo, cada profecía, está entretejida en la Torá y se manifiesta en él. No es casualidad que Yeshua mismo dijera, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Esto nos revela que no estamos frente a un libro viejo, sino frente al mapa profético que nos dirige al corazón del Mesías. La reflexión que quiero dejarte hoy es que las raíces hebreas no son un regreso al pasado, sino un redescubrimiento del presente eterno de Dios. Cuando volvemos a la palabra en su lengua original, cuando entendemos el significado de expresiones como Shema, escuchar y obedecer, Torá, instrucción, o Salom, plenitud, nos damos cuenta de que no hemos sido llamados a una religión fría, sino a un pacto vivo con el Creador. El plan nunca fue abolir, sino cumplir, nunca fue romper, sino restaurar. Y cada uno de nosotros está invitado a vivir bajo esa plenitud, como hijos de luz que entienden el tiempo en que viven y caminan en la verdad revelada. Ahora quiero invitarte a que sigas explorando estas verdades en nuestro canal, donde cada video está diseñado para abrir tu entendimiento y fortalecer tu fe desde la raíz misma de la palabra de Dios. Te animo a dejar en los comentarios tus preguntas, tus dudas, o lo que más te impactó de esta enseñanza.
porque cada reflexión tuya ayuda a enriquecer esta comunidad que busca la verdad en Yeshua. Y no te olvides de revisar los videos que ya están disponibles en el canal, porque allí encontrarás más revelaciones profundas que seguramente tocarán tu corazón y te llevarán a un nivel más alto en tu caminar espiritual. Salom Ubraja Aleichem, paz y bendición sobre ustedes.